Buenas tardes, amigos y amigas de Vociferante. Bueno, pues hoy queremos nosotros sumarnos a la pena e indignación por lo sucedido en Texas y Ohio. Pues es una lástima y vamos a, pues, comentar un poco al respecto de este fenómeno, este resurgimiento o surgimiento de los nacionalismos muy tan radicales y los riesgos que suponen, ¿no? Se creía que, pues, con la caída de la Unión Soviética y el desmoronamiento de las repúblicas socialistas de Europa del Este, pues, se inauguraban una nueva era alejada de las ideologías, ¿no? Se anunciaba el fin y hasta la victoria de las democracias liberales, el libre comercio y, bueno, en general, el American Way of Life. Y ahora, viendo estos fenómenos a 30 años de distancia, pareciera que la democracia atraviesa, pues, su momento más duro, ¿no? Las democracias más antiguas y poderosas de Europa y, bueno, Estados Unidos, atraviesan momentos difíciles para su gobernabilidad. Reino Unido y Francia, por ejemplo, pues, se han roto, eh, y pues les ha costado mucho trabajo formar gobiernos, ¿no? Vemos el caso de España ahora mismo. Y bueno, las posiciones ultranacionalistas resaltan y han ido ganando cada vez más poder a fuerza de votos. Lo de Trump es indiscutible. Y estas mismas posiciones ponen en riesgo, pues, no solo discursivo, sino factual, las instituciones democráticas. Entonces, por eso les pregunto hoy, mi estimado Rocco y Lani, ¿son estos elementos unos que describen que la democracia está en crisis? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué han surgido con tanta fuerza estos movimientos? Rocco, empieza. Bueno, creo que el tema sobre las democracias en Occidente, si retomamos un poco la historia, desde el 18 a miras de que ya que ya cumplimos un siglo de todos estos acontecimientos que aparecieron justo con nacionalismos y el abandono a democracias incipientes, pues vemos que nuestras democracias, entre comillas, pues ya llevan básicamente 200 siglos o 200 años, perdón, y 100 años de vida, y que pues no se han refrescado de una forma completamente eh, popular, vaya, ¿no? O sea, los movimientos siempre han sido cooptados por élites y las élites obviamente han transformado estas realidades, ¿no? Entonces, derivado a eso, yo retomo un comentario del doctor Crespo, en el que dice que, por ejemplo, Trump es no un factor de riesgo para la democracia en sí americana, pero sí es un factor de erosión de la misma. Entonces, ¿cómo vemos que la demagogia sigue acogiendo espacios en nuestros gobiernos representativos, ¿no? Porque también estas diferencias entre democracia y gobierno representativo pues son importantes de destacar, ¿no? O sea, creemos que vivimos en democracia cuando realmente no vivimos en democracia, ¿no? Entonces, creo que estos conceptos nos pueden ayudar a fijar una postura más crítica sobre los estados actuales de las democracias en Occidente. También creo que el surgimiento de estos nacionalismos exacerbados y ortodoxos, inclusive muy radicales, que llevan a la muerte de personas y de jornadas completamente brutales, nos llevan a repensar que la descomposición social y que el hartazgo mismo de una sociedad que está cargando, pues básicamente con todo el entramado de una sociedad eh, nueva o de un New Age que responde al capital completamente, pues vemos que es desgastante inclusive para la misma base, ¿no? O sea, para la base social.
y que entre estas pues surgen estos movimientos como de liberación o de pues de válvula de escape para mandar un mensaje justo a las élites, porque estos acontecimientos y la proclamación de Trump como candidato a la presidencia en Estados Unidos fue un mensaje a la élite política de decir, ustedes los están haciendo muy mal y pues obviamente el Estado se ve en la necesidad de reducir completamente su margen de acción, ¿no? O sea, inclusive la palabra soberanía ya no se utiliza de una forma recurrente, ¿no? Por ejemplo, vemos el caso de México, que es muy particular, que el presidente Andrés Manuel lo utiliza y refiriéndose a que el poder económico cooptó a la clase política y que ésta se unió a su vez y crearon un monstruo culpándolo y llamándolo neoliberalismo, pero que al final pone en evidencia que el factor político y la clase política dejó ser, o sea, subordinada por la clase económica. Y lo que también otro autor relata es de que, por ejemplo, el Estado tal cual se ha convertido solamente en una mera corporación policíaca que administra y que eh, pues le genera un margen de acción a las grandes empresas. Entonces, pues vemos que no solamente en la democracia tal cual como la palabra se ve acotada o se ve erosionada, sino que el Estado mismo ha perdido fuerza de la manera en unos 40 años atrás sobre la reducción del mismo Estado a verlo hoy un Estado débil, un Estado que ni siquiera proporciona lo que la población necesita, ¿no? O sea, por ejemplo, seguridad. Pues sí, estamos sin duda ante un momento atípico, un momento que pues llama mucho, en el que llama mucho la atención cómo han podido captar tantos adeptos este tipo de posiciones tan radicales que incluso llegan a suscitar masacres como las que vimos hoy, pero que no son exclusivas de Estados Unidos, sino que las hemos visto en otras partes del mundo y es verdaderamente preocupante, o a mí personalmente me preocupa y por eso quiero preguntarte, Lani, ¿tú a qué crees que se debe que este tipo de posiciones cada vez son más populares y que, pues, entran al poder, acceden a espacios de poder a través de votos, ¿no? No es que los arrebaten de manera violenta ni nada de eso, sino que la gente cada vez más vota por estas opciones y se posicionan en lugares, pues, de poder bastante trascendentales. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que eh, una cuestión con la democracia en sí, no sé, a mí me gustaría retomar un poco de lo que dice Rocco, o sea, y irme más allá todavía. La democracia empieza en Atenas, ¿no? No es algo que es nuevo en ese sentido. Eh, Fueron muchos siglos antes y de hecho ni siquiera ahí había una participación de toda la población, porque si nos acordamos, pues los esclavos, las mujeres no tenían el mismo derecho que los varones. Ahora, eh, yo quería retomar también, hay índices que miden la democracia actualmente. Dos de los más populares es el índice de The Economist y el índice de IDEA International. Y yo creo que si vemos más o menos los indicadores que ellos señalan, podemos darnos una idea de también por qué estos movimientos han tomado fuerza, ¿no? Por ejemplo, el índice de IDEA, que es el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral en Estocolmo, precisamente, eh, habla de 5 factores y uno de ellos es, por ejemplo, el compromiso de la participación de la población, ¿no? Entonces, si no obedece solo a una variable y si notamos que hay crisis de gobernabilidad, por ejemplo, empecemos, tendríamos que tomar historia, ¿no? De cómo desde la Guerra Fría, acaba la Guerra Fría,
lo que dices, el American New Way of Life, y vemos la democracia como componente de toda una ideología. Entonces, al hablar de democracia, le estás dando la oportunidad de participación a toda la sociedad, en cierto modo. Y estos grupos, pues son grupos que tienen, por ejemplo, con Trump, ¿no? Hemos visto ese caso. En México no hemos tenido eh, un caso tal cual, pero vemos cómo los empresarios empiezan a tomar poder político porque tienen influencia, ¿no? Y se les da acceso. Ah, hablamos de derechos y entonces el derecho a la libre expresión, o sea, ¿cuál es el límite, no? Como vemos en el tiroteo, o sea, expresar que no me gusta una postura es una cosa, pero ya infringir en la dignidad de la persona, pues es un extremo. Y yo creo que el abrir, o sea, que la democracia vea también todos estos elementos, pues es abrir puertas a que haya diferentes maneras de pensar y ahí es que también qué tan extremo puede llegar a ser, porque por un lado tienes los ultranacionalismos que lo ves desde la esfera política, pero si lo vemos también por otro lado, pues están estos regímenes eh, de violencia extrema, ¿no? También, entonces, y también se están formando grupos políticos con ellos y también, pues, si es democracia, pues tendría que haber un acceso al poder de esa manera. Entonces, pues estas ideologías que ya había, o sea, los ultranacionalismos ya había, pero con las crisis que ha habido de, pues, conflictos y migración, por ejemplo, en Europa, ¿no? Que es muy claro. Eh, en el componente social, el que al ver al otro como diferente, ¿no? Eh, pues con la globalización, todos los grupos religiosos, sociales, étnicos han sufrido también de transiciones y de migración y de cambios, y el no aceptar al otro, pues eso hace también que estos grupos radicales tengan más fuerza, ¿no? Y yo, bueno, lo vi en un caso aquí en Suecia muy, con el surgimiento y con el crecimiento tan rápido de la extrema derecha. Y es un grupo que subió, o sea, que llegó al poder democráticamente, porque la gente Claro. votó por ellos. Ujú. Sí, eso es a mí lo que verdaderamente me parece preocupante. Yo tengo esta impresión, ahora mismo estoy trabajando en una investigación al respecto, porque creo que a partir de pues este boom tecnológico que hemos tenido en los últimos, bueno, en el último siglo, pero sobre todo en los últimos 30 o 40 años, se ha hecho cada vez más fácil implementar ideas o discursos en la población y formar narrativas, ¿no? Mm, Y he visto que han tenido que han tenido bastante éxito electoral. Entonces, me parece que esta posibilidad de instalar narrativas que antes era exclusiva de los grandes poderes, ahora la puede tener cualquiera a través de su celular, puede crear una fake news, hacer lo que sea un meme, los memes que pues quitan cualquier capacidad argumentativa, ¿no? Entonces veo que lo que está pasando es que quizá la democracia se está democratizando demasiado y en muy poco tiempo y no estábamos preparados nosotros como sociedad ni la democracia como y- sistema mm, para, para este boom, ¿no? Para este cambio tan extremo y radical en tan poco tiempo. Entonces, ¿ustedes creen que es válido que sucede esto? El sistema tendría que aceptar también en su afán por ser democrático, dar voz a estas posiciones políticas. ¿Ustedes creen que es válido, Rocco? ¿Y cómo podríamos entonces tratar de que no, si se tiene que darles voz, no lleguen a estos extremos tan violentos que terminan construyendo masacres de las que nos lamentamos cada vez más seguido? Bueno, creo que, por ejemplo, regresando a la cita que dije hace rato, es este autor que se llama Bauman, y también Bauman nos dice que, por ejemplo, la elección de Trump
es resultado de la ineficacia a los filtros de protección. Y es a lo que iba con tu preocupación, Juanjo. O sea, los filtros de protección con los americanos llegaron a ser tan seguros que en casi 30 años los candidatos a ser presidente de la República tenían que llevar todo ese camino de estar en el partido, de tener delegados, de llevar completamente una carrera política. Y ahora con esta ineficacia de los filtros de protección, cualquiera puede acceder a una candidatura de elección popular y la puede ganar, y tal cual es lo que Claro. vemos con Trump, ¿no? Entonces, sí es válido, pero también la democracia en la que vivimos, yo no podría llamarle democracia porque, como dice Lani, ¿no? La democracia nacida en Atenas, pues es completamente opuesta a lo que hoy tenemos como sistemas de gobierno representativo. O sea, el sistema de gobierno representativo es justamente eso, ¿no? Tratar de lidiar con el gobierno, pero a través de representantes que al final del día, pues les damos este hecho de confianza al votar por ellos, y la confianza pues se refleja en que las acciones que ellos llevan a cabo pues tienen una legitimidad por el voto popular. Pero en realidad la democracia pues no era eso. La democracia en Atenas era por sorteo y pues se elegía a personas que realmente podían ejercer un papel eficaz en el gobierno, más no a ciertas personas que no tienen ni idea de lo que significa administración pública, ¿no? Y lo vemos en varios casos. Pero yo creo que en este tema de la digitalización y del mass media y de la posibilidad de grabar algo en tu teléfono y subirlo y hacerlo viral y tener repercusiones inclusive legales sobre el contenido, creo que esta pues masificación de la plural democracia que vivimos, pues sí, significa abrir la puerta a todos. Y también es el costo que tendríamos que asumir como ciudadanos del mundo, ¿no? Y ciudadanos globales. También tiene que ver el tema de la globalización, ¿no? De que cualquier fenómeno ya repercute en todo. Y, y creo que estamos viendo un nacimiento entre las corporaciones y un gobierno mundial, en el sentido de que, pues, lo leí hace rato, de que en Alemania se perdieron más de 10 millones de empleos en menos de 5 meses. Y esto significó un parteaguas en el sentido de que esos 10 millones de empleos que se crearon en un año, y en menos de un mes se destruyeron por ciertas corporaciones que trasladaron su fuerza de trabajo hacia. Entonces, estamos viendo cómo se desmantelan ciertos patrones por orden económico y que los gobiernos no pueden actuar de una forma eficaz para poder subsanar estos acontecimientos que nacen desde la parte económica, pero que tienen un trasfondo político. Porque eso quiere decir que obviamente como Estado pues no puedes controlar esto, ¿no? Entonces es lo que decía Bauman. El Estado se convierte en que solamente puede ejercer el poder de represión. Y esto significa que solamente tiene el poder de ser policía de las grandes corporaciones. Y entonces yo creo que este tema de la masificación de la democracia a través de la tecnología, pues sí abre la puerta, pero también abre la puerta que igual el capital sigue siendo de unos cuantos. Y el Ok, capital va a seguir el que decida al final. pues sí, Porque, es cierto. porque Ese por dato de los 10 mucha... millones, yo creo que hay que corroborarlo porque es mucho 10 millones para un solo país. Pues Pero, o sea, pero yo sé que el punto es otro, que el Estado tiene muy poca capacidad para revertir políticas exacto. que implementa el capital, ¿no?
Bueno, Lani, ya para ir cerrando casi como comentario Ujú. final, ¿tú qué piensas? ¿Se puede controlar esto o lo tenemos que controlar? No será antidemocrático tratar de controlar estas expresiones o se justifica igual? ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que la democracia que tenemos hoy en día, como parte del resultado de, tras la, como repito, la Guerra Fría, la globalización, es una visión bastante eh, eurocéntrica, bueno, occidental, es muy occidental. De acuerdo. Y entonces, desde ahí, pues, si nos basamos en los parámetros de esa democracia, nunca va a aplicar igual para los demás países del mundo. Sé qué significa democracia en el Congo, qué significa democracia en El Salvador. Em, entonces, no es lo mismo. Yo creo que si es al final, si estamos abriendo o haciendo una apertura a que actores desde los 90, ¿no? Como sociedad civil, que el sector privado tenga más participación, pues sí, es abrirle a la puerta también a que grupos que son más radicales, pero que tienen poder de distintas maneras, lleguen al poder político por medio de vías democráticas. Como Trump, por ejemplo, que es empresario, ¿no? Eh, en Claro, México no llegó a la presidencia, pero el doctor Simi también tenemos ese caso y era una persona que no tenía nada que ver con política, pero tenía los recursos para, para hacer una campaña, ¿no? Ahora, a veces, con todos estos contextos, tras la globalización y que los países se han vuelto, pues, ya no miran tanto a la globalización, sino al nacionalismo, también yo veo que aquí una conexión no es tanto un clientelismo político, pero estos, estos partidos y estos grupos están haciendo estas narrativas que mucha gente las siente en el contexto que vive, entonces las van a seguir y van a votar por ellos. Y entonces ahí también hay que tener cuidado, pues, como los medios expresan todo. claro, pues sí, hace falta, sin lugar a dudas, digo, una reforma a todo el sistema democrático, me parece, y a los controles del Estado, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora se nos acabó el tiempo. Me gustaría, por último, solo pues repetir que nosotros desde este lado, pues estamos muy pues consternados, indignados por estas situaciones, por esta situación que pues cada vez es más frecuente y me da mucha pena decirlo. Entonces, pues mandamos un abrazo a todos, a todas los familiares de la víctima. Ojalá pues pronto encuentren resignación y ojalá los instrumentos del Estado sirvan por lo menos para pues hacer justicia lo más pronto posible. Les mandamos un abrazo, déjenos sus comentarios, denle like, compartan. Hasta pronto, nos vemos Lani, nos vemos Nos Rocco. vemos, que Chao, tengan chao. buena semana. Igualmente. Bueno, pues